Muy buenos días para todos mis apreciados aprendices. En esta ocasión vamos a ver el tema de la enhebrada de la máquina plana de una aguja. Bueno, como todos sabemos, el adecuado funcionamiento, el éxito de la calidad de la costura de una máquina depende mucho del enhebrado, también de la calidad del hilo, pero también del enhebrado de la máquina. Entonces vamos a ver una pequeña clase de cómo se enhebran estas máquinas, y aparte también vamos a ver algo de las normas de seguridad que vamos a aplicar dentro del salón de formación, que sí o sí, pues debemos aplicarlas para no tener ningún problema tanto en la seguridad personal como el cuidado de las máquinas. ¿Listo? Entonces, voy a presentarles a continuación con unas gráficas cómo vamos a enhebrar las diferentes máquinas. Sabemos que tenemos la mecánica, la mecatrónica y la electrónica, entonces vamos a ver esa parte. Vamos a reconocer las partes clave del sistema de enhebrado en las máquinas, diferenciar el enhebrado según el tipo de la máquina, aplicar el procedimiento del enhebrado de forma correcta y segura y adoptar prácticas seguras en el uso de la maquinaria de confección. Esto, pues, primero que todo, pues, es una herramienta que les dejo ahí como para consulta, y la verdad que lo mejor es la práctica en el ambiente de formación directamente con las máquinas. Enhebrado de la máquina plana una aguja. Para enhebrar la máquina, aquí tenemos dos gráficas. Esta es una máquina plana mecánica, muy parecida también a la mecatrónica, aunque la mecatrónica también, al igual que la electrónica, tiene incorporado acá el devanador por lo general, y la electrónica aquí tiene el devanador. Entonces vamos a ver esas tres partes del enhebrado: la parte superior, el enhebrado de la caja bobina y el enhebrado del devanador, así en esos tres grupos. Enhebrado de la parte superior, pues vamos a tener en cuenta unas cositas. Por ejemplo, los guía hilos, hay que enhebrarlo de la manera adecuada. Aquí tenemos un ejemplo de un enhebrado de una máquina plana normal o mecánica. Por lo general siempre entramos de allá para acá el hilo, retrocedemos otra vez, enhebramos de aquí para allá y sale otra vez de aquí para pasar luego al guía hilo, al tensor del hilo, al tira hilo, que es este alambrito que tiene acá la máquina. Pasamos hacia acá, bajamos a un guía hilos, pasamos atrás al guía hilo y entramos a la palanca de tira hilo. De allá para acá, luego pasamos al guía hilo y enhebramos la parte de la aguja. La aguja siempre va a enhebrar del lado izquierdo hacia acá. Siempre siempre la ranura va a ir de este lado y la muesca va a ir de este lado de la aguja. Adelante les explico la parte de la aguja para que tengan en cuenta esto a la hora de colocarla y el enhebrado. Es esencial que siempre la ranura esté del lado izquierdo, por un lado de la máquina, no por el frente, sino por un lado, para que pues funcione adecuadamente a la hora de confeccionar. Aquí tengo un gráfico pues más detallado, la manera de colocar los hilos en los portaconos, bien sea esta o cualquier otra máquina, debe estar siempre en línea recta. No es que vamos a colocar, por ejemplo, colocamos el cono y la enhebramos acá, porque entonces cuando jale el hilo hacia acá se va a enredar o se va a atascar acá en el cono y vamos a tener dificultades aquí en la calidad de la costura, que puede ser que se revienta el hilo o que salga brumos de la puntada hacia arriba, y que va a ver feo y que no va a ser de muy buena calidad esa costura. Entonces,
primero, tener en cuenta que el hilo esté recto al guía hilo del árbol, desde el portacono al guía hilo, y luego ahí sí ya empieza a pasar por los guía hilos. En el caso de la electrónica, pues tiene otro guía hilo acá, aparte de este guía hilo, pues tiene otro guía hilo acá, se enhebra, como lo va a indicar, sobre todo los manuales, todas las máquinas tienen sus manuales, entonces hay que colocar así como dice el manual, porque pues para que cumplamos con ese requerimiento. Luego del guía hilo pasamos acá a este tensor de hilo. Recuerden cuando vimos las partes de la máquina, el tensor de hilo acá tiene unos platos. Ese hilo debemos meterlo bien exacto por dentro de esos platos, pasarlo por el tira hilo, un alambrito que tiene en forma de U, este alambrito, y pasarlo acá a este guía hilo que tenemos acá. Luego pasar para la palanca tira hilo, guía hilo, y como ya les mencioné, enhebrar la aguja de izquierda a derecha. Esta hebra que queda acá pues debe quedar larga, sobre todo en estas máquinas mecánicas, porque si ustedes la dejan corta y van a empezar a coser, se va a desenhebrar la máquina. Aquí está más clara o más visible la manera como queda enhebrado, lo que les acabo de explicar, para que ustedes tengan en cuenta y tengan un apoyo visual si se les olvida cómo enhebrar la máquina. Mira esta forma acá, entra, sale y hacen como un bucle. Yo por lo general entro por acá, salgo para allá y entro para acá. Esta está pasando por encima. Depende de que esa función del enhebrado de la máquina, bien sea en cualquier tipo de las máquinas, es para darle un poquito más de tensión y no apretar este tensor de hilo. Lo más recomendable es darle más tensión acá, pues son tensiones que no son tan apretadas, y esto trata uno como de asegurar un poco más la calidad de la prenda. Aquí tenemos la enhebrada del hilo, de la aguja, perdón, como ven, de aquí para allá. Entonces, para que porfa tengan en cuenta esas imágenes si necesitan consultar. Ahora vamos a pasar al enhebrado de la caja bobina. El enhebrado de la máquina en la parte inferior. Entonces, para esto pues necesitamos saber esto, las partes de la bobina o la caja bobina es esta, la bobina es lo que va por dentro, lo que tiene cuando ya tiene enrollado el hilo. Entonces, la bobina carretera es el accesorio de la máquina donde se enrolla el hilo para formar parte de interior de la puntada lanzada. El porta bobina, que es esta, y el perno perforado. Entonces tenemos acá un perno, es una barrita en huequito para que ya encaje en la máquina plana. Y tenemos también el muelle, importantísimo el muelle. Esta parte de acá es el muelle, esta que se ve acá. Ese muelle por lo general cuando ya tiene cierta vida de uso, entonces él se daña y se aísla, se tuerce por el calor, en fin, entonces hay que cambiar toda la caja bobina, aunque ahí esto también venden esos muelles, pero yo la verdad prefiero cambiar la caja bobina porque de todas maneras esto se gasta bastante. El muelle es donde entramos el hilo y el tornillo del tensor del hilo. Entonces aquí cuando tenemos un hilo, estamos cosiendo por ejemplo con un hilo grueso de calibre 60, entonces y pasamos a un calibre 120 que es más delgado, aquí pues debemos ajustar un poco el hilo. Entonces hacia allá yo aprieto y la tensión aprieta un poquito, y hacia acá suelto y la tensión suelta. ¿De cómo puedo yo calcular cuál es la tensión correcta? La tensión correcta es que cuando yo jale el hilo acá, como está haciendo acá la mano pues que salga suave, ni apretada ni muy suelta. Entonces, ¿quién nos enseña esto? La práctica. El pestillo pues
viene siendo esta parte de acá, que es una palanquita aquí. Uno la abre hacia allá y es para meter esta caja bobina dentro de la máquina. Ella tiene un resorte, pues facilita el movimiento, el abrirla, y es muy práctico para uno agarrar la caja bobina para insertarla en la máquina. Y el perno de el mayor es el que va metido dentro de la máquina y que es como el seguro que le da la máquina para el seguro de la caja bobina dentro de la máquina. Aquí vamos a ver algo de los pasos. Entonces metemos la caja bobina, el hilo debe ir aquí siempre en el sentido del reloj. Colocamos no el hilo hacia allá, sino coloquemos siempre el hilo de la caja bobina hacia acá. Si lo colocan hacia allá, ¿qué pasa? Entonces cuando está cosiendo, este carretel se puede girar y es más fácil que se enrede el hilo acá. Entonces puede presentarse reviente de hilo cuando ustedes estén cosiendo. Entonces bueno, colocamos el carretel en la caja bobina, luego pasamos el hilo por entre el muelle, que es ¿sí? Nos aseguramos que entre bien y lo pasamos acá por este ojito. Esta hebra debe salir acá en este ojito. Esa es la manera correcta para poderla colocar luego en la máquina. Luego vamos a colocarlo en la máquina. ¿Te acuerdas el perno que le decía que tiene aquí un huequito? Entonces este va a encajar acá en este viene hueco, entonces esta va a encajar dentro de ese huequito y el pestillo debe encajar acá en esta parte de la máquina que yo les mostré anteriormente también en la clase anterior, y que cuando ustedes la ingresan, mira que la persona lleva levantado el muelle, y cuando ustedes lo ingresan lo sueltan y lo empujan hacia acá hasta que suene un clic. Ahora vamos a ver el enhebrado del devanador de las máquinas. Aquí sí hay un poquito de diferencia. En las máquinas electrónicas viene acá aquí encima, y la mayoría de las mecatrónicas también vienen encima. Aquí, como pueden ver, aquí también está el guía hilo de la máquina electrónica, que es diferente a la mecánica y mecatrónica. La mecatrónica pues tiene este devanador de hilo que viene por fuera de la máquina y que no viene incluido en el cabezote de la máquina, es independiente. Entonces aquí les voy a explicar cómo vamos a enhebrar aquí la mecánica. Entonces se entra el hilo acá tiene un guía hilo, aquí este es un tensor de hilo, se mete el hilo entre los platos, se pasa acá, se enrolla el hilo, se acciona esta palanquita hacia adelante, y cuando la persona está cosiendo, esta polea que está acá con este disco, pues se va a accionar y automáticamente va a llenar el hilo. Esa es la función de este tipo de devanador. Lo mismo va a pasar con la de la plana. También enhebramos es muy parecido a esta parte acá del tensor de hilo. Lo enhebramos acá y acá metemos la bobina y acá enrollamos el hilo, y cuando estamos cosiendo automáticamente él va girando y se va llenando la caja bobina. Aquí tenemos las imágenes de la máquina electrónica que le acabo de explicar. Entonces mira que entra acá en el guía hilo, va a pasar por en medio de los platos del tensor de hilo. Acá tiene otro guía hilo, se enrolla hacia acá, mira aquí ya tiene la bobina, se enrolla hacia acá y se acciona esta palanquita. Esta palanquita que está acá, que está mostrando acá, se acciona hacia acá para que esto empiece a coser. Vamos a ver algunas de las normas de seguridad que por favor quiero que mantengan en el ambiente de formación. Bueno, me olvidaba mencionar. Cuando ustedes empiecen a enhebrar la máquina, como están empezando, lo recomendable es que tengan apagada la máquina, que no la hayan prendido.
para que no vayan a tener ningún tipo de accidente, sobre todo cuando estamos empezando a enhebrar la máquina, cuando son las primeras veces. Revisar la máquina que no esté trabada. Esto se debe hacer con la máquina apagada. ¿Cómo se hace? Pues le dan una vuelta al volante hacia la parte de adelante, en el caso de la plana, para que esto no vayamos a prender la máquina y digamos esto enredada, pues nos va a partir la aguja o a descuadrar la máquina. Entonces eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Eso pasa también mucho en las empresas donde las máquinas las utilizan varios operarios. Siempre hay que revisar esa parte. Revisar la aguja que no esté despuntada en la máquina, con la máquina apagada. Esto pues se verifica que con la uña se pasa hacia abajo y esta se debe sentir lisa, no corrugada. Y además pues también visualmente que no esté torcida. Verificar que el nivel de aceite sea el adecuado. Mediante el visor del aceite, pues siempre está pendiente de eso antes de empezar a coser. Si en el ambiente de formación ven alguna de las máquinas de ustedes que no tiene el aceite, porfa me avisan para colocarles el aceite. Verificar que no haya material como tela, cordones, tijeras, etcétera, en el área cerca de la polea de la aguja, sobre todo las máquinas que tienen esto destapado esa parte. Por ejemplo, las mecánicas, ellas tienen destapada la correa acá, entonces no es recomendable que dejemos cosas acá, ni siquiera tampoco en la electrónica. Entonces, tampoco que nadie con el pelo largo se nos acerque acá, porque pues también podemos tener algún accidente. Limpiar la máquina del polvo, de cintas, que a veces le colocamos cintas, si se nos mancha por X o Y motivo, pasar un paño húmedo y limpiarlo. Lo recomendable para este tipo de máquina pues pasar esto con limpiavidrios, líquido limpiavidrios, nunca muy mojado se deben limpiar las máquinas, sino solamente húmedo para poder limpiar las máquinas en la parte externa de la máquina. Otra cosa, no deben tomar jugos ni comida, nada encima de la máquina. Para eso nosotros vamos a tener un tiempo de descanso y ahí es donde podemos consumir nuestros productos. Si van a tomar agua, pues lo recomendable es que no tomen tampoco encima de la máquina. Y si van a tener el agua ahí, pues bien tapadita en la parte de abajo para que no tengamos ningún problema. Cuando prendamos la máquina, deben tener los pies en el suelo. En las máquinas electrónicas, por lo menos dejar 5 segundos que pasen cuando ustedes accionan el switch de encendido. Dejar 5 segundos antes de colocar el pie en el pedal para coser. Y en las máquinas mecánicas, por lo menos 20 segundos, porque ellas demoran un poquito. Claro, en la electrónica es mucho más rápido, pero siempre hay un esperen. Ellas se demoran un poco para arrancar y entonces si ustedes le colocan antes, pues el motor se va a frenar y no va a funcionar como es y se puede estar quemando. Prender la máquina con los pies en el suelo y dejar pasar. Bueno, ya les dije eso. Para iniciar las costuras se verifica que no esté sucio el prensatela. Entonces, cuando ustedes vayan a iniciar costura y sobre todo si ustedes ya tienen un pedido que quieren cumplir con una calidad, entonces por lo general los prensatelas se nos oxidan o se nos ensucian si usamos tela que soltó tinta en el anterior trabajo, entonces hay que limpiarlos para que no tengamos problema de que se nos vayan a manchar las piezas. No tomar y comer alimentos, ya les había dicho. No sentarse sobre la mesa de la máquina, así sea una máquina que que sea de aquí del centro de la formación, una empresa donde estén trabajando o su propia máquina, porque es que el mueble pues viene solamente con las especificaciones para soportar el peso del cabezote, no para soportar otro peso, y por eso muchas veces uno encuentra máquinas que están torcidas y que tienen un movimiento como de mesura. Al terminar la jornada de la formación de formación, dejar la máquina limpia, desconectada y tapada con el forro.
esto va a ser regla de todos los días. Los primeros días, pues, esto vamos a hacer el aprendizaje, ya después, pues, no se les debe olvidar, porfa, colaboren con esa parte. Acá les dejo una bibliografía del material que tomé en algunos casos. Espero les sea útil para ustedes y pues no me queda más que decirles que muchas gracias, mi nombre, mi celular, para que cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan, pues aquí disponible. Y de todas maneras, dentro de la formación pues vemos mucho más claro, ya que aplicamos en la práctica en todos estos conceptos. Muchas gracias y feliz día.